Hola, buenas tardes. En esta sesión vamos a hablarles de, el tema es los sentidos y también el tema es el sentido común. Decidimos para esta sesión solamente presentar tres proyectos porque queremos detallar mucho en cada uno de ellos y obviamente estos proyectos son proyectos que han sido muy importantes para la oficina porque han marcado de una manera importante nuestro trabajo. Son la Escuela de Ciegos y la Biblioteca de Ciegos y bueno, justamente son un par de proyectos donde toda nuestra atención se concentró justamente en el tema de los sentidos y en saber que teníamos que enfocar el proyecto en general hacia algo que tenía que ver con no ver, ¿no? Entonces, pues empecemos. La idea del sentido común, que al final de cuentas es un tema como que curiosamente me significó a mí mucho cuando hice la Escuela de Invidentes, porque cuando este ciego español que vino a revisar la maqueta, yo le dije, oiga, me interesaría como ir a España y ver qué escuelas de invidentes hay o qué libros existen o dígame en dónde puedo encontrar más información. Lo que me contestó es, no, solamente usa tu sentido común, ¿no? O sea, decir, que el sentido de entender por qué razón se hacen las cosas. Y eso, de alguna manera, en trenza y en mezcolanza con el tema de programa, cobra todo el sentido, valga la redundancia. Es decir, si nosotros entendemos un edificio por su programa y su uso y usamos el sentido común para que las cosas atiendan a lo que se requiere y se necesita, pasamos, y además tocamos otros puntos que luego hablaremos después, pasamos por una franja de la ética. O sea, cuando pensamos un edificio, su lógica, y trabajamos en base a eso, por supuesto que hay una ética en el cuidado a cómo los usuarios van a vivir, van a habitar, van a cohabitar este espacio que estamos ofreciendo. Y eso, pues sin duda alguna, es el tema que obviamente va en dirección contraria a otras direcciones de arquitectos y de su lenguaje, donde pareciera que la forma, a pesar de contradecir la función o a pesar de transcurrir por los no lugares, que esto es otro tema que sería interesante platicar en la cátedra, el tema del no lugar. O sea, cuando en la arquitectura las fachadas, la expresión formal exterior en poco habla de programa, del usuario, del interior, se generan en muchas ocasiones el no lugar, ese espacio inquietante de tensión entre la voluntad formal y la lógica y el deber, vamos con el deber, de como con el oficio como arquitectos lograr generar lo que requiere el edificio para que funcione y funcione bien. En ese sentido, estas fotografías que tienen que ver con topografías urbanas, que más allá de hablar de la topografía, que es un tema que nos tocará en otro momento, tiene que ver con justamente esto: cómo reacciona, cómo respira, cómo protesta la piel de la ciudad cuando no hay un sentido común, cuando las acciones del hombre no están pensadas. Deliberadamente la gente plantea una solución fácil, no analítica, y desde ahí sucede esto, sucede
que nunca imaginamos que poner una plancha de concreto al lado de una raíz de un árbol, que sabemos que ese árbol tiene una fuerza específica para transformar ese lugar, sucede esto, sucede que se rompe, se transgrede, y luego obviamente pues ya no hay tiempo de que vengan los operarios de la delegación, del municipio, a cambiar esto, ya no hay presupuesto o el presupuesto está en otro lugar. Y por eso la ciudad empieza a respirar, a ser caótica, a sucederle esto. Por otro lado, también hay un momento donde a veces pensado, a veces no pensado, cuando dejamos y abrimos el material para que suceda la permeabilidad, para que suceda la tierra, para que suceda el agua, sucede la vegetación. Y desde esa lógica, desde ese sentido común, podemos volvernos cómplices de una vegetación que por sí sola dará su propio camino, ¿no? Bueno, obviamente influenciándonos mutuamente a nivel generacional con diferentes amigos que se han dedicado al arte, al cine. En este caso esta foto me recuerda por supuesto mucho a mi cuate, a Gabriel Orozco, porque él tiene una foto muy bonita de que cuando vivía en Nueva York y no tenía dinero y no era famoso y estaba empezando apenas, decidió que su manera de hacer arte era con una cámara fotográfica y con acciones en la ciudad. Y una de ellas fue, con su bicicleta, pasar por un charco, darle 4 vueltas al charco y hacer un trazo con el agua. Entonces, obviamente eso se iba a evaporar, pero lo que es interesante es que al tomar la fotografía retrató la acción, su acción de transformación efímera en el lugar. Y cuando nosotros como arquitectos nos preguntamos dónde está lo efímero y dónde está lo permanente en nuestro trabajo, me parece que de repente saber que a veces podemos generar una serie de pisos que se van a ver transformados por las llantas de un auto que tú nunca pensaste, puede ser parte de una experiencia estética y no un tema ajeno, no un tema impuesto, no un tema incómodo. ¿Cómo logramos, y esto lo hemos estado platicando, que al tratar de hacer que la arquitectura sea un recipiente, que su gran cualidad sea ser ese recipiente, lo que le sucede, es una transformación constante que construye la idea principal de por qué armamos y construimos a partir de un espacio específico. También a mí, bueno, esta imagen me parece que retrata el tiempo, ¿no? Que finalmente también es un punto que tendríamos que considerar desde el momento en que estamos proyectando un espacio. Y bueno, como bien dice Mau, el propio andar es una experiencia estética en sí misma, ¿no? El propio proceso de ser conscientes que estamos transgrediendo un espacio, que lo estamos mutilando en el buen sentido de la palabra con nuestra propia presencia y el transcurrir de ella, creo que es un punto que para nosotros se vuelve una herramienta de reflexión a la hora de componer nuestros espacios y es parte de ese sentido común que al pasar el tiempo se va endureciendo, se va entorpeciendo y vamos perdiendo de vista. Y curiosamente se vuelve el menos común de los sentidos. O sea, transcurrimos por la ciudad ya sin observar, sin detenernos, sin ser conscientes de estas pequeñas huellas que creo que son fundamentales para retratar de la mejor manera sensible el espacio que queremos imaginar, ¿no? Que en ese sentido, de lo que dices, el sentido común debería de ser sinónimo de observación. O sea, es decir, para entender lo común, el sentido de las cosas, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos en la preexistencia, en el lugar que vamos a transformar, no solo ese lugar, sino todo lo que está alrededor de ese lugar, ¿no? Su contexto, su historia, su lógica, no solamente regionalista, no solo que, mira, aquí estaban los purépechas y aquí quién sabe, no. O sea, estoy hablando de la historia un día antes de hoy, un segundo antes de lo que estoy pensando.
qué le sucede a un lugar y qué le ha estado sucediendo en una cultura siempre compleja, caótica. Es importante cuando hacemos los análisis históricos contextuales de un lugar, sí, intelectualizar, sí, irte a datos específicos históricos, pero también eso tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con el entender la complejidad del orgánico del sitio y sus comportamientos desde lo humano, desde lo animal, desde lo temporal, desde el tiempo, desde el clima. O sea, ¿qué cosas le han sucedido y le seguirán sucediendo a un sitio para que al final de cuentas las cosas funcionen? Hablando de eso, una anécdota. Cuando fue el tsunami en Asia, de repente, claro, ya dijeron, finalmente Dios existe. Bueno, en ese caso, sus dioses, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo único que sobrevivió fueron los templos ante la fuerza de las olas. ¿Y por qué sobrevivieron los techos? Pues en una cosa muy pragmática y poco observadora y con poco sentido común, tenía que ver con esto, con la sorpresa. Pero en realidad lo único que sobrevivió son pabellones con columnas aisladas. Los pabellones con columnas aisladas permiten que el agua cruce y no rompa en una superficie plana y no se caigan los muros y por lo tanto las losas. Entonces, los dioses tuvieron suerte de estar en columnas aisladas. Y bueno, justamente ahorita que estamos hablando de esto y recordando al maestro Ricalde, ¿no? Él siempre hacía esta pregunta de ¿qué hace la diferencia entre un sitio y un lugar? ¿No? Y si nos metemos un poco más a fondo en temas filosóficos sobre el lugar, ¿no? Pues el lugar es el lugar físico, pero también el lugar social, pero también el lugar en transición, pero también el lugar radial, pero también el lugar, es decir, el lugar es una construcción donde está implícito el habitante. Y desgraciadamente, cuando hacemos nuestros proyectos, muchas veces no nos acordamos. No nos acordamos que el lugar no son las 4 paredes o 1 o 2 que estemos levantando, sino justamente cómo un habitante lo va a convertir en lugar y nosotros le demos las herramientas para que lo convierta en un lugar y se convierta en un lugar y a partir de ahí recordar este tipo de cosas, ¿no? Y creo que en ese sentido es interesante todas estas imágenes que, como dice Mau, hablan de cómo al final el sentido común de las cosas y de la naturaleza de las cosas y de la naturaleza del hombre y del orgánico y de la vida se manifiestan cuando hay una torpeza en las acciones, ¿no? Sí, que tiene que ver con, ya lo dije creo que me estaré repitiendo seguramente porque se entenderán que 10 días, 10 sesiones a veces uno repite, pero hay que repetir algunas cosas constantemente y una de ellas como un mantra y alguna de ellas es lo que decía Glenn Marcus, que yo personalmente lo escuché en Mérida, que fue a dar una plática, que me parece que Glenn Marcus, que por supuesto los estudiantes que no sepan o que no han revisado su trabajo son de esos arquitectos que no llaman la atención en un principio, pero si se analizan a fondo son extraordinarios arquitectos. Es un arquitecto que hace una casa por año, hace cosas de pequeño formato y siempre con un cuidado muy particular. El Sprisker es un cuate que se ha vuelto famoso, pero dentro de su condición siempre ética, clara y de mantener, yo creo que más allá que Suntor, él es el que más categóricamente ha cuidado su cotidianidad para seguir haciendo buena obra. Y desde ahí le decía a los estudiantes, nos decía a todos los que estábamos ahí en el lugar, es que para entender un terreno hay que mirar a los árboles. Porque cuando vemos un tipo de árbol, con un nombre específico, un árbol con raíz profunda, sabemos que estamos en un terreno blando, porque el árbol con raíz profunda habita solo donde puede pasar sus raíces hacia abajo.
Si de repente vemos estos árboles que tienen raíces casi horizontales como sus copas y muy en la superficie, estamos hablando de un terreno generalmente duro y el árbol le gusta estar ahí y no en otro lugar. Por lo tanto, ya antes de la mecánica de suelos, sabes que tu edificio puede ser una losa de cimentación o puede ser unas pilas profundas para armar el edificio, ¿no? ¿Por qué? Porque el terreno ya te está diciendo por su naturaleza, por qué plantas y por qué árboles, por qué especies arbóreas decidieron estar ahí, qué tipo de árboles, qué tipo de terreno es. Y bueno, lo digo por esta imagen, o sea, esta imagen no deja de hablar de un terreno que seguramente no estuvo bien apisonado, que no estuvo bien trabajado, y de repente unas raíces y el propio tiempo hace que la vibración exista. Claro, hay una experiencia estética, nada más que para lo que fue hecho no nos sirve, ¿no? En sentido común, pues ya para el caminar, pues sí te tropiezas, ¿no? Ya, si lo queremos pensar en otra escala, como un lugar de plazas y inclinadas, como las del Pompidou, donde te puedes sentar y tú eres un pedacito, un pedacito allá, una escala, estamos hablando de 1 a 1000 y tú estás allá, pues a todo dar, ¿no? La siguiente, si quieres. Aquí, pues bueno, es una cosa me gusta la sutileza, ¿no? Pero justamente cómo todo este bloque se hunde, se mantiene. Van a ver mucho cuando hagan su arquitectura, cómo es importante observar al edificio después de construido. Hoy estaba justamente con mi calculista, con Gerson Huerto, que va a venir luego también a platicar con nosotros, y me decía en una pequeña estudio que estamos haciendo ahorita, que igual lo presentamos cuando vengamos con Gerson porque salieron ideas muy padres para poder compartir con ustedes, pero decíamos, bueno, ¿y qué hacemos primero, los muros laterales o la estructura? Porque se puede hacer por separado. Y me dijo, no, hazlo primero la estructura, deja que el edificio se asiente en el terreno, y ya que se asentó, entonces haces los otros muros. Y eso permite, en gran medida, tratar de entender cómo incluso en los procesos constructivos vas haciendo tu edificio. Porque el edificio se va sentando, se va comportando, el propio terreno te va a dar sorpresas. Hay que estar observando todo el tiempo, en cada instante. Pues bueno, estas fotos me interesan como croquis, lo comentaba hace ratito con Pablo, un colega, que es como, esas fotos por sí solas no valen como fotógrafo, pero el conjunto de ellas hablan de, como cuando hacemos nuestros croquis en nuestras bitácoras, tomar fotos es una manera de hacer croquis, ¿no? Es decir, ¿por qué es interesante una línea amarilla? ¿Por qué es interesante estos objetos? Porque seguramente el que hizo este estacionamiento de Aurrera, hoy Walmart, al lado de nuestro estudio, pues lo único que hicieron fue montar los cajones y los productos que existen, ponerlos, ¿no? Y el amarillo, porque el amarillo te permite ver mejor el lugar, pero al final de cuentas resulta una experiencia estética. Y curiosamente esta experiencia estética va a tener que ver, hoy en lo particular, con nuestra idea de líneas amarillas con la escuela con la biblioteca de invidentes. Entonces, esas cosas son casuales, o a veces el inconsciente te va llevando de un lugar al otro, pero estar observando otra vez la nada te permite construir y seguir trabajando las ideas en la cabecita. Sí, que incluso cuando hicimos la biblioteca, pues nosotros no teníamos pensado incorporar en un principio un color, y después de estar otra vez en medio de un proceso de colaboración con Cecilia León de la Barra, con la que desarrollamos todo el mobiliario, ella justo recalcó, pues, ¿por qué no incluimos el amarillo, no? Pues, Borges decía, el mismo Borges, ¿no? Que el amarillo es el color que mejor ven los débiles visuales. Y después ves en la ciudad de manera cotidiana estos amarillos, pero nunca nos detenemos a reflexionar por qué son amarillos, ¿no? Hasta que entonces entendemos toda esta historia atrás. Y creo que es justamente de lo que estás hablando, ¿no? De cómo ya al no detenernos a observar cosas minúsculas, perdemos de vista muchas cosas. Sí, yo digo, hubiera estado bien, lo dicen que no hay que hablar mal de otros para hablar de uno, pero ahorita que estamos hablando del sentido común, me hubiera gustado hacer un ejercicio de unas obras de Zaha Hadid aquí con nosotros para tratar de encontrar el sentido común. El que lo encontrara tenía un regalo.
Zaha Hadid, entre otros. Sí, exacto. Otra cosa que es parte de nuestra agenda en el trabajo es, esto pues es la calle, es un fragmento, algo se rompe, hay una línea que separa, hay una huella de un uso, o sea, es decir, ahí hay unos tornillos de una placa que existió, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay una huella de un funcionamiento. Y eso vibra, eso es interesante porque te está platicando una historia de una lógica que le sucedió al sitio. La memoria, otra vez quizás. Pero eso al final hace una tensión interesante que luego cuando la llevamos a nuestro trabajo es en lo que trabajamos mucho, cómo hacer para que al final sea una expresión mínima, pero con una complejidad atrás de por qué están las cosas ahí. De tal suerte que el día de mañana que quede la huella, vibre por el recuerdo de lo que pudo o puede o llegó a ser o podría llegar a ser. Es bueno, entonces luego de encontrarse con estas como piezas ahí de cemento y cómo le metes las piedras allá. Entonces son como un laboratorio. Pues, tengo que tomar foto de esto porque nos puede servir, ¿no? Nos puede servir, ¿para qué? No sé. Pero es esta tensión entre la organicidad de la piedra y la mezcla en un piso, en un sitio específico. Bueno, y esto pues obviamente es en su drama el no pensar, el hacer un piso que no es consciente de un árbol que va a estar creciendo. Digo, nos pasa a todos al día de hoy que a los árboles les llamamos árboles, pero los árboles no son árboles. Los árboles tienen un nombre, son jacarandas, son encinos, es decir, son variedades que deberíamos de llamarles por su nombre. ¿Por qué podemos decir los colores? No, decimos el rojo, el amarillo, el azul, el morado, el fuchsia, pero no habla. ¿Por qué no estamos tan compenetrados en el roble, el encino, el ahuehuete, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, le sucede eso. Y bueno, y por otro lado también esta sorpresa donde atrás de... O sea, por un lado, cuando al final hay una acción torpe, no pensada, en esta monotonía de la... Ya me estaba poniendo cursi porque pensé en una frase de Saint-Exupéry. Pero es que, bueno, ni modo, me pondré cursi. Saint-Exupéry en Tierra de Hombres hay una escena muy linda donde está dentro de una pecera y hablaba de que él sabía que atrás de cada uno de estos individuos que están en la pecera, atrás de sus pupilas, atrás de sus ojos, había un Mozart. En las palabras de Saint-Exupéry, El Principito, ya saben. Y lo digo porque la gente que de repente, los operarios, la gente que vive el día al día, la gente maltratada, la gente que vive una desigualdad social, poca preparación, un momento donde ya están también entre los enajenados de la vida misma, pues obviamente que sus acciones van de la mano de eso. Estás enajenado, te va mal, no funcionan las cosas, pues el cariño por lo que haces se va detectando en poca gente y la demás gente hace su chamba y adiós. Y cuando alguien de repente, pues como esto, ¿no? A ver, pues échense ese piso, échense tal, y se avientan esto así abruptamente, pues habla de eso, habla de un grupo social enajenado. Y nosotros nos gustaría pensar que tenemos que hacer siempre un trabajo de desenajenación, y lo cual nos lleva también a una condición política, ¿no? Es como qué hacemos para que las cosas se transformen, sin caer en la cursilería de hablar de Saint-Exupéry, pero sí con la conciencia de vivir una ciudad llena de torpezas, que no son culpa de nadie, sino de todos en la enajenación colectiva. Y de repente, ¿qué hace que vibre esa diferencia? Que las plantas en su supervivencia, pues salen, toman su camino, su lógica, y es ahí donde se salva esta cosa poco porosa que es la enajenación y se logra transformar porque la vida misma es orgánica y mucho más compleja y más fuerte que eso.
¿no? Ya me estoy clavando mucho. Bueno, estos son ejemplos muy similares de lo que estamos platicando. Esa está chueca. Y bueno, y también hay algo interesante en estas intervenciones del hombre también completamente no pensadas, pero que al final se vuelven como trazos y líneas en el paisaje que vale la pena pensar para nuestro trabajo después. Sí, viendo esta imagen me recuerda mucho al hotel de Ensenada, ¿no? Que ya lo veremos en otra sesión. Y sí, pues sí. No, son una secuencia de imágenes que van en ese camino, ¿no? Van en un camino de qué le sucede a los fragmentos de la ciudad. Ya creo que hemos dicho lo que en una reflexión sentida de qué le está pasando a la ciudad, qué le está pasando a nuestras banquetas, a nuestras calles, a todo lo que está alrededor de las obras. Y no pensar como arquitectos que nuestra labor es hacer la gran obra que va a aparecer en la gran revista y nos van a aplaudir todos. No. ¿Por qué no somos más observadores? Y hablamos incluso de esto. Esto es naif, naco para algunos, cutre para otros, muy interesante para nosotros. Es decir, una columna con espejos que se reflejan y que tienen esta condición tan claramente de cultura popular, debe ser una herramienta de trabajo. ¿Por qué no ocuparla y no usarla, no entenderla? Porque al final esa gente, cuando nos vayamos, va a forrar las columnas de espejo. Entonces, pues ya de una vez ir entendiendo la onda, ¿no? Es una casa que me encanta. Es todo un tema que me encantaría hacer un libro y es un tema por el que quiero invitar a ver si sí viene Abraham Cruz Villegas, un artista que habla sobre lo informal, ¿no? Y en este caso la arquitectura informal es esto, ¿no? Para mí esto es un edificio inteligente, un edificio hecho por alguien que no es arquitecto, que puede ir creciendo, que se logra hacer una terraza, que se logra armar un jardín en sí mismo y con dignidad arma su espacio. Esto me parece 1000 veces más interesante que la mayoría de casas blancas, bonitas, que se hacen en provincia y que todo el mundo repite 1000 veces en México, como, bueno, lo digo porque de repente hubo una moda, ¿no? De todas las casitas blancas, minimalistas, tal, de hueva. Porque al final se repiten, no tienen personalidad, es el know-how para que te puedan publicar en una revista. Aguas. O sea, yo creo que lo que nos puede ayudar a ser mejores arquitectos es armar nuestro propio lenguaje y a base de la observación y de leer y de entender, hacer nuestra aportación con el riesgo que eso implica, ¿no? Porque obviamente nos pueden mandar a la fregada y nunca entendernos y ni modo, pero tenemos que hacerlo. Y a mi parecer, eso es mucho más interesante. Porque aunque no es de un arquitecto, vibra y genera mucho más preguntas y genera mucho más entusiasmo, al menos a mí, que una casa clásica repetida 1000 veces por 1000 arquitectos 1000 veces, ¿no? O sea, yo decía que, y no lo digo de manera peyorativa, pero a veces me dan ganas de dar clases porque cuando empiezas a ver lo que todo el mundo repite como estudiante, sé que es lo que no hay que hacer en el estudio, ¿no? Porque la moda es uno de los peores, pues de las peores cosas que nos puede suceder. Y bueno, cómo estas capas de ciudad se van armando, esto es en España, pero o sea, no se salva ningún país, ¿no? No se salva ninguna cultura de la intervención del hombre. Berlín, Alemania, hasta en Alemania se doblan los postes. ¿No? En fin, o sea, son obsesiones, estar tropezándote con eso también es en Alemania, para que vean que no somos los únicos que tenemos que resolver un problema de un contacto. Y esto otra vez, cómo se dan estas tensiones entre lo que se construye y lo que empieza a suceder. Esta que ya la habíamos platicado, pero es fantástica, ¿no? Que es el basamento, la mezcla y la piedra. Es como tan transparente el sistema constructivo, es tan claro lo que pasa,
que eso es lo que me gusta, en vez de… Bueno, yo parto de que antes era como, no, vamos a dejar todo perfecto y que no se vea la mano del albañil y que no se vea cómo se construía. Y aquí lo que me encanta es ahorita me acordé de Lina Bobardi, esta cosa de lo burdo, de presentar la arquitectura en toda su verdadera dimensión, en su proceso y en su lógica. Casi puedes leer ahí cómo están poniendo las piedras los albañiles. Ese es, bueno, el cigarrito que dice… Berlín, otra vez. Cómo transformar seguramente una calle de donde pasan carrozas a una calle ya de autos, y entonces pues, métele el asfalto, métele las líneas. Habla, hay historia en esa imagen de lo que fue sucediendo, ¿no? O también cómo van apilando, esto es en Ecuador, cómo van apilando las piezas para tapiar un elemento, pero está el sistema constructivo, o sea, se platica lo que sucede, sientes cómo están depositadas las cosas. Barragán, bueno, eso es lo temporal, ¿no? En fin, cómo se traslapan los elementos y cómo desde ahí podemos atrevernos a jugar con los materiales y las capas, pero con sentido de programa, con sentido lógico, no con un capricho estético, ¿no? Eso es importante, porque todo lo que pasa acá no era con esa intención a la Sartre y a la Simone de Beauvoir de vamos a hacer esto porque intelectualizando nos va a llevar, no. Alguien atornilló esto porque había que resolver un problema. Pero lo interesante, y lo que tenemos que entender nosotros para complejizar nuestro trabajo, es cómo materiales tan contrastados pueden funcionar y tienen sentido, lógica, además cuando queremos hacer una obra más económica, porque estos se buscaron la solución más económica. Entonces, cuando nos piden un trabajo económico, social, etcétera, pues hay que pensar con esa dinámica. Ese también en Ecuador me encanta, o sea, las llantas que se reciclan, se usan. Seguro el que hizo eso no necesariamente dijo, voy a hacer algo sustentable, no. Encontró las llantas y las puso para ir generando plataformas. Las heridas, las huellas, la vida, o sea, ahí seguramente arreglaron un tubo que estaba abajo y pues tápale, maestro, a ver, Godínez, échale mezclita y vámonos, pero está la historia, quedó la huella de la historia y eso quizás es interesante, eso quizás es importante, cómo lo metemos a nuestra arquitectura. Genial que respire la ciudad, genial que demuestre su vulnerabilidad, genial que demuestre también por qué no estamos siendo observadores, por qué estamos enajenados. Sí, es casi una obsesión, como pueden ver, pero definitivamente son puntos de referencia totales para nuestro trabajo y creo que al final, cuando estamos como estudiantes, nos obsesionamos siempre en ver mucha arquitectura y en ir a ver las revistas de moda y todo esto, y creo que ahí es donde se cometen estos errores y se caen estas modas y se olvida la cotidianidad y se olvida el paso del tiempo y se olvida el usuario y se olvida que un ser envejece. Y para nosotros eso siempre es, siempre son puntos de referencia, ¿no? Por eso considerábamos que era fundamental mostrarles pues un poco y un fragmento de este acervo de imágenes que hemos ido construido a lo largo de mucho tiempo. Reconocer el accidente y trabajar con él, ese es como al final lo que sería muy importante, ¿no? O sea, el accidente existe, el accidente existirá, el azar existe, bueno, ya me estoy metiendo en un tema que luego trabajaremos, pero todo eso, al final, leyéndolo, entendiéndolo, observándolo, nos permite, con sentido común, con observación, trabajar las nuevas piezas para que acepten y recogen la circunstancia. Exacto. Digo, esa ya estaba, perdón. Creo que ya está dando vueltas esta cosa, o están repetidas. Pero bueno. Balazos. Balazos.
No sé si alguien quiera comentar algo sobre esto que estamos platicando, porque ya vamos a entrar en invidentes. ¿O alguien tenga una pregunta en particular? Sí, justo el tema de lo temporal y lo no temporal, ¿no? Y cómo por lo menos queda ahí esa estela, ¿no? Fíjate que justo cuando, sobre todo cuando hay una pieza que casi nunca he enseñado, se las voy a traer, que hice un agujero en el Munal. En el Munal, cuando lo estaban cambiando de lugar, invitaron a 5 artistas a finales de los... Me acuerdo muy bien de ese día porque Isaac Brody, yo estaba haciendo más arte que arquitectura en teoría, y Brody me decía, oye, tú ya no eres arquitecto, ¿verdad? Tú ya eres artista. Y que como ahora mucha gente me dice, oye, tú ya no eres artista, ¿verdad? Eres arquitecto. Que es las convenciones, ¿no? Que es como absurdo. Soy arquitecto, que quede claro. Pero esa vez yo decidí hacer un agujero en un piso de exposiciones. Todo esto era cuando estaban transformando el Munal y restaurándolo. Entonces, los artistas pusieron sus fotos y sus cosas, y yo decidí hacer un agujero en la sala que daba exactamente abajo a la zona de donde estaba albergada las aguas negras. Entonces, es ahí como una acción de vulnerabilidad entre un punto de acción, así como de la sala de exposiciones, y de al ladito esta cosa de todo lo que le sucede al edificio con las aguas negras, ¿no? Y obviamente lo interesante en ese edificio, como me ha pasado en otros, es la negociación. Casi que la pieza sería la negociación y convencimiento para poder hacer ese agujero, porque obviamente ahí rompes con estatus convencionales, institucionales, ¿no? Y que tiene que ver con esta cosa otra vez dura que se va generando, institucional, estructural, de no, todo, eso está mal, no funciona, y que tiene que ver incluso con nuestra gran libertad desde el país donde vivimos, o desde América Latina, donde esas libertades que ya no tienen, y tienen muy poco en Estados Unidos, en Europa, donde las reglas van atizando todo el asunto, ¿no? Entonces, ¿cómo vas rompiendo con eso? Y esas piezas, que me llama la atención que ha sido una colombiana, ¿no? La que hizo esto, sobre los ingleses que de repente pues, ya lo permitieron, pero al final dicen en la madre, y pasó esto. Está bien que suceda, les llevamos nuestras huellas latinoamericanas a los europeos que no se atreven o no quieren sudar o tener huellas, ¿no? Bueno, como justamente eso tiene que ver con la exposición donde Mata Clark rompe todos los cristales de la galería, ¿no? Y justamente es esta acción más lo que se vuelve representativo y habla de esta dureza de la arquitectura y de esta a veces inflexibilidad a que sucedan cosas, a que suceda la vida, ¿no? Y pues es ahí donde cada vez nos interesamos más. Y justamente con este tema que estamos tocando, de sentido común, y de luego cómo los sentidos, y en este mundo tan occidental, nos olvidamos a veces de oler, ¿no? En este hoyo que dices, me imagino los olores, pues, que ha de haber habido, nos olvidamos de oler, de tocar, Yo, por ejemplo, el otro día en el Festival de Cine de Morelia, ya en la borrachera, una chava se acerca y me dice, oye, no, pues tú eres Mauricio Rocha, sí, que la verdad, no, pues me gusta mucho tu trabajo y te sigo en Instagram. Oye, me encanta tu trabajo, aunque a veces sí te la jalas, ¿eh? O sea, como dice, oye, a veces sí como que te pones unas cosas que... Y yo diría que lo interesante, a mí porque me gusta el Instagram y sí me ha gustado utilizarlo, tiene que ver con que las piezas no son importantes. Lo que es importante es esta idea de estar mirando cosas, no pensarlo y como balazos, estarlo viendo como... Porque al final es una cosa reflexiva propia, pero también me parece interesante compartirlo, porque es una manera de compartir el proceso de pensamiento, ¿no? Es decir, a veces una foto es más buena que otra. De hecho, al revés, hay fotos, yo que estoy también en el medio de la fotografía, he hecho unas fotos, por ejemplo, el otro día tomé una foto y el chivo, Emanuel Lubezki, que ustedes ahora verán en esta extraordinaria película de Gravedad, que ya va a venir a México, y él es el fotógrafo y es un muy amigo mío y es un talentosísimo y él es fundamental en esa película. Bueno, tomé una foto y el cuate me oye, qué buena foto,
20 likes, ¿no? En cambio, una foto de obra arquitectónica, 300 likes. O sea, define quién me sigue. Pero también es cierto que hay veces que uno pues, le gusta la foto y te gustaría también tener esa retroalimentación. Pero a lo que voy es que realmente mi objetivo cuando estoy haciendo esas cosas de Instagram no tiene nada que ver con hacer buenas fotos, tengo que reconocerlo. A veces si sale una digo qué buena onda. Tiene que ver con esa cosa que sucede en la bitácora de trabajo, que no se trata de hacer puros dibujos bonitos, que eso es lo más, también está de hueva una bitácora llena de puros dibujos bonitos. Lo que está interesante es que tú al ojear la bitácora veas que alguien está pensando. Y eso es lo importante. Y sí tengo que decirlo, que lo hago porque me gusta compartir, lo hago porque es una manera de reafirmar una serie de ideas y de platicarlas, pero también lo hago porque es una manera de también hacer una contrabalanza a otra parte del gremio que utilice el Instagram, otras cosas, para hablar de la formalidad en la arquitectura. Entonces siento que a veces está bien provocar desde otro lugar y generar pues, diferentes discursos o diferentes opciones de entender las cosas. Carmen, esto es lo de mi tesis. O sea que voy a volver a plantear mi tesis. No, es que para invidentes, para hablar de la escuela de invidentes, decidí traer las imágenes de cuando me recibí, porque yo me recibí con la escuela de invidentes, gracias a que, como nunca me había recibido, había ese programa fantástico en la UNAM de poderte recibir con una obra construida. Gracias a que usé mi sentido común, aproveché esa oportunidad. No lo hagan, ¿eh? Es una locura esperar a que… ¿no? Bueno, ok. Esta obra es muy importante para nosotros, la Escuela de Invidentes, y entendiendo otra vez que aunque haya sido para invidentes, lo que toca la Escuela de Invidentes es el poder hablar con el sentido común de los sentidos y entender gracias a los invidentes por qué tenemos que usar todos los sentidos para hacer una obra, por qué tenemos que hacer una arquitectura que tenga que ver más con lo que experimentas y sientes que con la imagen misma del propio edificio. Y desde allá, desde ese esfuerzo que intentamos hacer para construir un espacio, sentimos que tuvimos un estirón importante en nuestra trayectoria como arquitectos. Esto es en Iztapalapa. La lógica del terreno es un terreno que tiene, está a 1 kilómetro del metro, y era una tierra de 20.000 metros cuadrados. A mí me iban a dar 7.000. Yo logré negociar que de los 7.000 nos fuéramos a 14.000, porque es lo que el programa pedía. También está padre negociar y hablar con las autoridades para que te den el terreno si lo tienen, que se necesita si hay argumentos. Pero también, como ya les había comentado antes, todo esto era el terreno, ¿no? Y yo logré que me iban a dar un pedacito y yo fui logrando que me dieran hasta acá. Esa es una foto muy antigua porque todavía no estaba la construcción de estas viviendas, pero estas viviendas, que son esas, son las que comenté la vez pasada también, que tiraron todo el cascajo de manera corrupta con las autoridades para ponerlas aquí y no llevársela a los lugares de los basureros de Chalco, no sé de qué tantos lugares. Y con eso lograron ahorrarse una lana o robársela, pero a nosotros nos ponían un gran problema porque 14.000 metros cuadrados por 1.80 de altura, ¿cuántos metros cúbicos de tierra, que además se va ablandando, cuántos camiones se requieren para poder sacar esto? Y eso implicaba un dinero muy difícil. Entonces, aquí está 1.80, la altura de esto. Dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos porque no tenemos el dinero para resolver el asunto? Y fue ahí donde dijimos, bueno, ¿por qué no transformamos el 70% de la tierra, la movemos? De ahí tiene que ver a veces la cultura de otras cosas que no son la arquitectura, en este caso el arte. Yo en lo personal somos amantes del land art. Robert Smithson es muy importante, ahí tenemos varios libros de él en la oficina. Cómo él transformó muchas veces tierra para generar estas acciones
importantes en terrenos. Y dijimos, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos hacer eso? O sea, ya que tenemos esto, o sea, si yo les digo, oigan, tráiganme tierra para hacer estos taludes, no había dinero. Pero si yo digo, oye, en vez de gastarnos en llevarnos esta tierra, movámosla y hagamos desde allí una topografía nueva para resolver además problemas acústicos con respecto a ejes viales y generar un microclima al interior. Este es la obra ya en construcción y es un poco estos taludes, cómo teníamos que irlos pues armando, ¿no? Aquí pasa una historia interesante, ya que estamos en la catedral hay que hablar ya de la historia completa. Al final llegaron los camiones y se empezaron a llevar la tierra. Entonces yo empecé a decir, oiga, el primer encuentro con el grupo Quart y Ahumada, ¿no? Porque Ahumada, los que saben, no sé si están muy chavos, pero hace 5 o 4 años está este cuate Ahumada que hizo los videos y ya sabes. Pero es un tipo completamente nefasto, una constructora nefasta que tenía 2,000 obras en Iztapalapa. Nos toca como constructora. De repente resulta que se están llevando los camiones con la tierra. Y yo le digo, espérate, o sea, quedamos en esto, si no, no va a alcanzar la lana. Y me dijo, no te preocupes, ya está todo resuelto. Se lo van a pagar, no cambian el presupuesto original, se lleva la tierra, ¿no? ¿Quién sabe con eso cuánta lana se volvieron a robar? Pero es decir, de una idea nuestra de resolver un tema, al final salió en la historia escrita, pensada por nosotros, está la idea de resolver un problema. En la historia real, ellos se llevaron la tierra y trajeron tierra nueva, completa, que era lo mejor para el proyecto, pero era una lana que no se tenía. ¿Cómo negociaron? ¿Qué dijeron? ¿Qué sucedió? ¿Cuánto se robaron? No sabemos. Bueno, entonces, este es el espacio al que finalmente ocupamos para hacer la escuela de invidentes. ¿Cuál es el programa de la escuela de invidentes? Es, una serie de edificios, desde el edificio de gobierno, un comedor, tifloteca, tiflotienda, aulas, las bibliotecas, que es el elemento central, y luego toda una zona de auditorios, un auditorio y zona de deportes, una alberca, aulas. Desde allí, fíjense, estos renders todavía antiguitos, ¿no? Cómo vamos cortando el talud para ir generando, además de enterrar de alguna manera los edificios que se sintieran con la vegetación que queríamos poner. Que además está padre, porque el primer día que fuimos al terreno y que vimos lo de la tierra, ese primer día salió la idea de ¿por qué no movemos la tierra, ponemos volúmenes, que se vayan cortando los taludes para generar patios, que ciertos volúmenes se involucren con la vegetación, que la vegetación sea de olores, ese mismo día, ¡pum! Entonces ya, afortunadamente, eso ya era un motor a partir de un problema. Y luego creo que es interesante también ver en esta planta que la parte de los filtros, ¿no? O sea, que de alguna manera la composición de estas crujías tiene que ver con que justamente el acceso esté en este punto, y entonces el primer filtro es el filtro de los videntes, es la zona administrativa, es la zona que tectónicamente responde a que son videntes, entonces se desnudan los edificios, se vuelven más transparentes, es la zona más pública en el sentido de que llegas o te registras o pides informes. Después viene esta segunda parte, que es la parte de los talleres, que tiene un grado de intimidad intermedio entre la parte más pública, y por último esta zona que es la de las aulas, que ya tiene una orientación como muy clara, con incluso la parte de, como había niños pequeños, un grado de seguridad mucho mayor para tener un control completamente distinto. Y en el sentido opuesto, transversal, está la zona deportiva, bueno, la zona cultural en el corazón, que es la biblioteca, y luego la zona deportiva en la parte trasera. Sí, que hay un eje que le llamamos eje sonoro, que es toda esta agua que va corriendo, cruza por abajo de la biblioteca, pasa por acá y termina en la alberca. Ese es como el gran eje sonoro. Luego los elementos, como decimos, de filtros que te van llevando a zonas más privadas, de la pública a lo privado. Sabemos que aquí van a estar muchos familiares con los invidentes, también la gente
que son los médicos, psicólogos, maestros. Como dice Gaby, aquí hay una zona cultural, con esto también, y la deportiva. Lo interesante, y aquí ya se empieza a ver, es un sistema de 9 columnas en cada uno de estos lugares y cómo la piel, los muros abrazan y acompañan de diferentes maneras para generar talleres o generar las zonas de tifloteca y tiflotienda en esta zona. Y como verán aquí, se ve apenas, pero son una estructura metálica que es diferente a todas las losas de concreto, porque con esto podemos generar atención, una serie de mezanines que nos ayudan a evitar columnas en las partes de abajo, ¿no? Aquí se ve un poco, ¿no? Ese es el filtro, tenemos la zona de administración, donde están psicólogos, maestros, administradores. Y en esta zona tenemos el comedor, donde llega la gente a dejar al invidente, se puede esperar acá, pero también al mismo tiempo es una zona donde puede haber, con la cocina, una zona de clases de cocina para los invidentes. Y después armamos un sistema, sube 7 grados, 7% pendiente para tener más alta la zona del centro. Vas teniendo estas comunicaciones muy claras, perpendiculares en todos los sentidos, que nos permiten acercarnos a la zona pública, y esta semipública, donde pueden haber talleres de diferentes mecanografía, carpintería, etcétera, etcétera. Se van involucrando con los taludes, y luego al final tenemos las aulas, que en principio eran para kinder, primaria y secundaria. Entonces cada uno tiene su patio, y los de kinder tienen una relación con la zona de deportes para que puedan desde allá meterse y con colchonetas trabajar. Esta es una zona de goalball, que es un lugar donde la idea es que pues con unas pelotas de sonajas de un lado al otro juegan 5 contra 5 o algo así, y luego finalmente tienes esta doble altura que te permite llegar a un auditorio donde trabajamos toda la zona de la plataforma para que tenga sonidos, y porque finalmente puede haber danza para invidentes y cosas así, y trabajar con esos sistemas acústicos. Bueno, un poco la idea entonces es cómo podemos hacer una estructura y un lenguaje de arquitectura que permita, eso fue muy intuitivo, de sentido común, de cómo levantas techos a diferentes alturas, generas percepciones espaciales diferentes. Nos quedaba claro que la mayoría de los invidentes en México son débiles visuales, gente que va perdiendo la vista, pero que es una cosa degenerativa, que afortunadamente al haber una escuela así, podrían haber tenido, porque nunca tuvieron, porque esta escuela nunca se abrió, de tener la ceguera, de tener una serie de cosas para su atención. Entonces realmente es un tema de pobreza. La ceguera en México es en gran medida, o la debilidad visual tiene que ver mucho con la pobreza y con no atenderse cataratas, no atenderse diferentes problemas que tiene con la vista. Armar una valla, un muro de piedra que logra insinuar la vegetación allá arriba, y que tiene estos bloques de tepetate que son solamente como esta cosa que se insinúa hacia afuera. No había que olvidar que Iztapalapa es una zona dura, fuerte, sentíamos que nos tenemos que recluir, sentir un espacio interior de concentración, y no tanto esta cosa con Iztapalapa. O sea, auténticamente aquí a 3 de la gente que trabajaba en mi estudio en diferentes momentos las robaron con pistola en mano, porque es una zona muy violenta, muy agresiva. Y la estrategia, que lo vamos a ver en Esqueleto Piel, de cómo podemos usar un material común en México como el tepetate, y el tepetate puede tener 14 metros de altura, porque podemos utilizar sistemas constructivos internos más contemporáneos, pero logramos, otra vez con sentido común, armar, porque sabíamos que había malos obreros no calificados, hacer un material que permitiera que la mano de obra no es tan importante, siempre y cuando resuelvas las juntas entre tepetate y tepetate con polvo, para que sientas la parte cromática, ¿no?, del material. Aquí se ve un poco la intención de cómo, al final de cuentas, al generar una estructura, estos dibujos están padres, o sea, es un corte que permite, además de ver cómo se entierra o se mete este último taller dentro de la vegetación, en su movimiento, en el corte, ves cómo tanto la biblioteca como
la zona de auditorio y de deportes, se levantan, se manejan a tensión para lograr, estos son edificios a compresión y estos son un edificio a tensión con metal para lograr que este eje sea libre. O sea, el invidente al caminar se puede encontrar con sombras, con techos más bajos, techos más altos, pero al final de cuentas tiene libertad en su caminar. Entonces, esa es un poco la intención de ese primer eje, ¿no? Esto es en el croquis y ese es un poco cómo se fue desarrollando ya en su parte arquitectónica clara, tanto para un lado como para el otro. Abrimos al norte todas las ventanas. En algún momento también Ahumada me llaman y me dicen, oye, Ahumada quiere gastar dinero, porque pues, hay momentos donde hay que gastar dinero, ¿no? Entonces ya está pensando en poner aire acondicionado en esos salones. Y yo le decía, oye, pero si esos salones dan al norte, ¿por qué quiere aire acondicionado? No, pues ya quiere aire acondicionado. Entonces yo dije, ¿quiere gastar dinero? Ok. Entonces le hablé, los de una revista americana, Praxis, nos pedían hacer una publicación, entonces pedí una cita con él y le dije, oye, quiero pedirte que limpies todo para hacer estas fotografías de tal, va a aparecer tu nombre como constructora y tal. Ah, no, encantado. Y ya quedamos en que iba a limpiar todo y le dije, oye, y qué lástima que no hemos podido hacer lo de las plantas de olor. ¿Qué es eso de las plantas de olor? Ah, pues todas las plantas de los taludes. Entonces derivé su gasto estúpido en aires acondicionados y además quería por ahí poner la parte táctil también que era en concreto, quería poner unas cosas de aluminio para que tocaras. O sea, quería gastar dinero. Entonces, su preocupación real, no por ayudarle, pero sí para por lo menos derivar algo que era imposible de tener, es un dinero que cambió a eso, a las plantas de olor. Luego cotizamos, dijo, oye, te presentamos a unos viveros, cotizamos y cuando vemos por accidente lo que ellos contrataron por otro lado era 3 veces su valor, ¿no? Para que entendamos otra vez cómo se mueve nuestro país. La siguiente. Y estas son bueno, y un poco entonces en base a esto, que es esta capacidad de manejar diferentes pendientes para que también el invidente tenga estas topografías que le ayuden a entenderse en diferentes circunstancias, permite al final tener todo el sistema de tratamiento de pisos para que uno pueda caminar alrededor de ellos, la grava para que no te caigas donde está el agua y las plantas de olor en sus diferentes circunstancias. Las plantas de olor, todas estas plantas que finalmente pusimos con Jerónimo Hagerman, son plantas que se pusieron en su momento, con esta anécdota que les platico de Ahumada. Y bueno, después vino la bronca, se terminó la obra, se abandonó muchos años, y después de 7, 8 años, 9 años, y donde esto sobrevivía, porque habíamos escogido plantas que aguantaran la no agua, sabíamos que había ese problema. Lo único, todo se estaba cayendo porque no estaba en mantenimiento, pero las plantas estaban increíbles. Y un día nos enteramos que llegan los de la delegación, llegó un idiota con presupuesto y quitaron todas las plantas, porque eran arbustos. A ver, quíteme esos arbustos. Pongan pasto. Sí, siempre hemos dicho eso, ¿no? Que más peligroso que un sismo, más peligroso que un huracán, un idiota con presupuesto. Bueno. Entonces, bueno, aquí también en algún momento la delegación nos dijo, ¿saben qué? Ni madres, el agua no va porque se van a caer los invidentes. Y ya le platicamos que no, que pues aquí estaba la piedrita esta que avisaba que choca el agua acá, que donde cruzas, que los invidentes no se van a caer. Esos que dicen eso son los idiotas que también ponen las aceras, las banquetas que luego los árboles rompen, ¿no? En fin. Ya me estoy empezando a encabronar. Bueno, este es el plano de Jerónimo Hagerman, que está padre porque, por ejemplo, él de repente me dice, oye, hagamos un patio con magnolias. Y yo, pues como todavía sigo en el tema de que los árboles son árboles, y dice, pues ¿cuáles son las magnolias? Entonces estuvo padre porque ya me fui oye, no, pues en San Ildefonso hay magnolias, puta, pues ahí vamos
Magnolias, no, está chingona la magnolia, nada más que esta magnolia tiene 100 años, cuando crecen, cómo crecen, tal, ya me explicó. O no, pues también en la entrada del bosque de Chapultepec están las magnolias, pues otra vez, pues aquí están chingonas. Y allá por la entrada de Virreyes hay una magnolia preciosa, pues ahí vamos a buscar la magnolia. Y eso es muy lindo porque es una manera de ir encontrando pues las especies que no conoces, pero que empiezas y dices, puta, será magnolia, porque la primera idea que era muy básica era naranjos, ¿no? Bueno, ya sabes, esta cosa medio árabe, los naranjos. Y el cuate dice, no, magnolias, ándale. Y las magnolias huelen también, pero el naranjo era muy probable que si no había aguas tuviera riesgos de que no creciera bien, en cambio la magnolia es más aguantadora. En fin, todo eso fue muy interesante. Y luego, por otro lado, de repente me dice, oye, y acá unos rojos y unos amarillos. Y yo es cuando yo le digo, pues, ¿por qué? No, pues porque el invidente débil visual va a estar padre que vea esos manchones amarillos, rojos. Pues está muy bien. Y le pedimos, estudiamos 20, 40 plantas de olor, pero algunas, además de que era muy complicado mantenerlas, yo creo que como la cocina, y yo creo que en la arquitectura también debe suceder, tú no puedes estar cocinando con 20 sabores, digo, a menos que seas un experto chino, esos fregonazos que ya hacen una fusión ahí muy... o el mole, ¿no? Pero el mole ya también es una cosa milenaria. Chile en nogada. Sí, pero para eso ya hay que ser muy cabrón, o sea que... Entonces, por lo pronto, mientras hay que trabajar con 4... Yo ando al revés, ando con el sushi. Entonces, no con el sushi, con el sashimi. Entonces ya es el corte, ¿no? Al revés, el minimalismo absoluto, el corte del sashimi, que es lo que hace de la pieza, ¿no? Entonces, yo digo que con pocos materiales se puede hacer buena arquitectura. En el caso de Invidentes es tepetate, concreto, piedra brasa, aluminio, madera y vámonos. Y en el caso de las plantas de olor, al final, ya no veo nada, pero es el cedrón, el jazmín, el romero, el té limón. Y luego, por otro lado, él comentó que no estaría nada mal poner unas cactáceas, unas suculentas de tacto a la altura de donde te sientas. Y me pareció esa fue una idea de Jerónimo y me pareció muy buena idea, sentarte y tocar ciertas plantas para que los chavitos entren en comunicación con ellas. Bueno, y aquí está justamente el tipo de plantas que se fueron generando. Estas son, en el caso de las de olor, el jazmín, el té limón, el romero, por qué tienen su percepción de olor, al tacto, al olor, al volumen. O sea, muy, muy, muy padre la investigación que se aventó Jerónimo. Y las echeverrias, que son las que al tacto, todas estas para tocarlas, sábilas, son plantas que no son de espinas y que puedes tocar y finalmente eso, donde te sentabas, podías tocar esas plantas de tacto y arriba ya están las de olor. Dejamos algunas de olor también abajo porque es obvio que el jazmín cuando lo agarras y lo tocas, pues huele más, ¿no? Puedes ir al anterior. Algo que es importante es, con las plantas de olor, cuando las pusieron, después de comenzar a ahumada, a las 2 semanas ya las habían puesto todas. Dije que gané la batalla, bien. Llego y yo empiezo a oler y yo no olía nada. Dije, puta, o tengo mal olfato, o intelectualizamos y ya esto está de la chingada. Ya me fui medio encabronado. A las 2 semanas llovió, no lo tomé en cuenta lo de la lluvia, y de repente llego y de repente una densidad de olores que ha sido muy conmovedor. O sea, es de los momentos quizás más conmovedores en mi carrera como arquitecto, porque de repente entender el espacio a partir de la densidad de los olores, 2 olores acá, un silencio, otro olor acá, y de repente darte cuenta cómo puedes volverte cómplice de eso. Es una manera de decir, ¿qué tantas cosas no podemos aportar en la arquitectura para construir un lenguaje, para hacer un espacio confortable y que te dé más que la función misma, ¿no? Y justamente a partir de la no materia, ¿no? O sea, o del no muro, sino de esta composición de olores, que es precisamente lo que se trabajó en este edificio. Y el tacto también, invitamos a artistas también, esta cosa, no, a ver, vénganse, y vino Gabriel Curi, y vino Abraham Cruz Villegas y otros, oye, pues ¿cómo hacemos unos moldes acá para que los ciegos
toquen esto y se vuelva una cosa muy artística. Lo más interesante de haber platicado como con 6 artistas es que al final no hicimos nada con ninguno de ellos. Y lo interesante es que están todos ellos en esta última decisión, porque en la medida que vas platicando con todos, llegamos a la conclusión que lo interesante era entender el sistema constructivo, saber que no había dinero para más y que con solamente cambiar triply por duelas en vertical y en horizontal de 5 pulgadas, de 10 pulgadas a 1 pulgada, vertical, horizontal, podíamos lograr a la altura de la mano una serie de vibraciones que además afortunadamente por los accidentes, por los malos colados, a mí cada vez me gustan más los malos colados, o sea, siento que vibra más a la Le Corbusier que a la Tadao Ando, porque yo estudié cuando estaba de moda Tadao Ando, entonces era una envidia ver estas cosas perfectas. Hoy al tiempo, ya que logramos hacer colados perfectos, se los vamos a enseñar, perfectos, o sea, increíbles, me quedo con los imperfectos. Hay una cosa ahí de vibración, y tan es así que el cuate que los hace perfectos lo hacemos enduelado y le decimos, deja que vibre. Y el cuate, no, hombre, deja que vibre, y es muy bonito que vibre porque empieza la sombra entre los elementos, ¿no? Yo en ese sentido lo recuerdo, o sea, esta idea de domar un sistema para luego corromperlo, me recuerda a Duchamp, me recuerda a Mondrian. Ellos llegaron a ser dibujantes perfectos, y cuando terminó Mondrian de hacer sus árboles perfectos, empezó a hacer estas deconstrucciones con los cubos primarios, ¿no? Con los cuadrados primarios. Duchamp, también de hacer dibujos perfectos, empezó a hacer estos vibrados futuristas y terminó en La Fuente con el Migitorio. O sea, es decir, puedes transformar y cambiar y llevar a lo conceptual las cosas, pero tienes antes que domar y dominar tu oficio. Aquí está la vibración. Logramos vibraciones que van de poniente a oriente, de 3 pulgadas, 2 pulgadas, y se van de lo vertical al horizontal, traspasadas entre ellos, ¿no? Logrando así cada vez un vibrado mayor en la medida que te acercas al oriente. Esa es la vuelta y un poco cómo decidimos hacer también estos pasos, donde se quejaban de lo de los tacones de las mujeres, donde finalmente lograr las cosas. Digo, lo que sí fue una tragedia es que, incluso ahora que lo restauramos, es que tienen que ser piezas macizas y siempre le ponen una pieza de 19 milímetros de espesor y obviamente siempre se rompen. O sea, ahí sí tienes que, o al mínimo hacer 4 centímetros de ancho, de espesor de la cantera para que funcione realmente, ¿no? Entonces ahí sí hay un tema, ¿no? Diseñamos, nunca se hicieron, con Salvador Quirós, mesas y sillas con la misma lógica de esqueleto-piel. Siempre un esqueleto que arma la silla y luego cómo con diferentes colores armar las piezas. Fotos nocturnas, un francés que nos ayudó con la parte de iluminación, Kessler, nos convenció de hacer pura luz rebotada para no tener nunca al débil visual esta luz que te agrede. Entonces rebotas la luz y logras una densidad de unos luxes a partir del rebote. Bueno, aquí está todo el tema de cómo se da toda la vegetación. Siempre la idea de la vegetación también es que fuera una vegetación despeinada, muy despeinada, que lograra no ser controlada por un jardinero que le pone formas de animalitos, sino todo lo contrario, que tenga este oleaje como en las carreteras, ¿no? La sombra, la luz, la sombra, un tema muy constante en nuestro trabajo aquí en Invidente es fundamental. Estos aros de luz, sombra, nos ayudan a entender ritmos, lógicas, lugares para sentarte a la sombra, lugares de encuentro, una gran oportunidad de ir generando con las piezas diferentes condiciones que son, el espacio se define también mucho por este transcurrir de la sombra y del sol en el lugar. ¿Cómo vamos a circular? Esta cosa muy básica, en vez de hacer curvas y otras cosas, ¿por qué no hacer sistemas muy sencillos de recorridos para llegar a los lugares que tenemos que llegar con el bastón, ¿no? Otra vez, patios, plazas, cómo hacemos estos taludes que se van. A mí me gusta mucho este gesto donde al final de un sistema muy, muy cartesiano termina esta última pieza casi hundida en la vegetación. Aquí no sé qué. Pues es todo el plano de todos los taludes. Ah, sí, el diseño de los taludes. El plano obsesivo del taludes, sí. ¿No? Los taludes se hicieron en Gavión, los hicimos en Gavión,
en gaviones, estaban muy de moda, sobre todo por lo de Gerson and the Meuron, de la vinícola Domino, y de repente hicimos unos gaviones divinos, hicimos todo este muro de 100 metros por 4 con gaviones, pero el gavión tiene una cimentación y una serie de, ahí no se ve en el detalle, y unos tensores para agarrarse a un muerto antes de ponerle la tierra. Y empiezan a ponerle la tierra y no le ponían el tensor. Y le dijimos, por favor, pongan el tensor, por favor. No, ya se lo ponemos luego. No, pues ya están poniendo la tierra y hay camiones arriba y la madre. No, por favor, póngase. No. Y un día me llaman, se cayó el muro. 100 metros por 4. Entonces llego pálidos todos y lo primero que me dijeron, es tu culpa, te vas a ir a la cárcel. Momento, aquí están las especificaciones, aquí hay fotos de que no lo hicieron, los que se van a ir a la cárcel son ustedes. No, tranquilo. Uno aprende, a partir de fregadazos, porque en esos momentos no creas que yo estaba tranquilito, estaba angustiadísimo. O sea, imagínate, un muro que se cayó, nunca, me dijeron que no había ningún cristiano abajo, pero quién sabe. Todo el sistema constructivo, que siempre es importante, cómo se va armando a partir de la estructura. Además, como por los tiempos otra vez que eran importantes, es cómo va haciendo la estructura de concreto y luego la piel de tepetate se va armando en la parte de arriba. Cómo estas acciones a diferentes alturas, que permiten del 210 al 360 al 450, armar y disparar la mirada y la espacialidad hacia los taludes. Bueno, esa es la zona de oficinas, zona de consultores, etcétera. Esa foto es muy bonita porque es como realmente es un sistema. Estas son de las imágenes que me gusta compartir con ustedes. Esto fue un esqueleto pensado muy rápido de cómo hacemos ese edificio. Pues este esqueleto tal, y luego le hacemos tal. Y luego lo ves al día de hoy y la verdad me sorprende y hasta me asusta en qué momento se me ocurrió. Porque es un esqueleto muy bonito, la verdad que yo lo veo aquí y me encanta, o sea, me gustaría recobrar cosas que tienen que ver con este esqueleto, de cómo se arma algo y luego cómo lo vas vistiendo, ¿no? Y esa es un poco cómo se va haciendo la secuencia de espacios, una losa que nos interesaba que se sintiera aprisionada, en realidad pasa por atrás una trave, pero también cómo vas logrando que haya una tensión y no se muerdan los elementos, es una constante de nuestro trabajo, que no se muerdan los elementos. Y luego al final lograr con Salvador Quirós logramos estas como elementos que vas poniendo que hoy son cajones, mañana pueden ser más puertas o repisas y se va transformando en el programa. Ahí sí fuimos muy cómplices de la arquitectura, bueno, las ideas de los Sims, ¿no? Estos diseñadores industriales que hacían cosas con muebles que vas transformando. A ver, un poco como la lógica, ¿no?, de la transformación de estos muebles. Y bueno, la zona estas me encantan, estas fotos de construcción, ¿no?, que son muy claras de cómo se funciona el edificio. Y ese es el comedor, y ese es el sistema de cómo al final estos elementos de 9 columnas, y cómo al final esta es una piel que lo contiene. En su interior, o como les decía, esas luces que rebotan en la parte de arriba, la luz alta, porque no necesitamos ventanas a la altura de los ojos, las famosas sillas, mesas, y luego más abierto en la zona de tifloteca y tiflotienda, porque aquí sí necesitamos más luz, es una zona más pública, semipública, donde vienen también los familiares, y desde allá... y bueno, y cómo se arman todos estos edificios con sus plazas, sus encuentros, la zona de aulas que se van armando hacia el norte. Esa es la zona de la biblioteca, otra vez cómo se va construyendo la biblioteca, y al final esta idea que aunque van a haber fotos de cómo nunca se terminó, la idea original que van a ver ahora también en la biblioteca de invidentes es armar estas cajas acústicas, para poder tener libros hablados allá, no hay columnas abajo, hay tensión y generas esta zona de libros brailleros abajo. Y luego finalmente
generalmente tú no puedes tener entre plazas la zona de lectura, porque te distraes, pero en el caso de invidentes, al revés, tener un acceso muy fácil y poder tener las plazas muy pegadas una de la otra. Y aquí tenemos la imagen esta que nos gusta mucho, pero nunca se terminó bien. O ahora le pusimos barandales, pero ya nunca fueron estas cajas acústicas que ayudarían a resolver el tema de programa. Y en esa zona, puedes ir a la anterior, es el mismo sistema de un corredor alrededor que te permite tener la zona de auditorio, la zona la zona de auditorio en un lado, la zona de deportes en el otro, con también atención de estos elementos, que además esto ayudó luego mucho a pensarlo, hoy lo veo con el Teatro Mariano Matamoros. Entonces armas todo este sistema alrededor del auditorio, un auditorio con buena isóptica para la gente que sí ve, porque pues, sí habrá el caso, pero también por otro lado tener una muy buena acústica para lo que les comentaba, un tambor, escenario para tener muy buenos los efectos de sonido. Estas son, bueno. Y bueno, un poco cómo acústicamente lo tenemos armado para armar este espacio. También con esa idea muy transparente de la estructura, nunca dejar de lado cómo se ve y se siente la estructura. Y esa es la zona del golf ball y una zona para correr en la parte de arriba, que además tiene unos miradores a la zona para los familiares, para la gente que está nadando en el fondo. Esa es la estructura que nos gusta mucho, cómo se ve ahí suelta, sola. La anterior, perdón, esta maqueta es muy clara también, ¿no? De cómo está el sistema de todo este mezanín flotando, el espacio de doble altura que te da la alberca y unas bocinas y cómo al final estos huecos, uno es para la zona de golf ball y el otro es para ya un lleno, que es las butacas y el escenario. Aquí ya vemos cómo funciona con unas subidas y bajadas de luz, la luz natural que podemos tener en la zona de golf ball y en sus diferentes circunstancias. Y la zona de alberca, ¿no? Que aquí ya teníamos había un problema de no poder tocar las colindancias, también un problema eléctrico de voltajes, y hicimos un techo separado, volado, que tuviera la oportunidad de techar la zona de la alberca. Estas nunca las publicamos, esta última parte del proyecto, teniendo finalmente la alberca, ¿no? Y bueno, aquí es un poco una maqueta que hicimos, que quién sabe dónde estará esta maqueta, pero no sé. Creo que lo hicimos para Nueva York, ¿no? Ok. Y bueno, toda esta secuencia de espacios toda esta secuencia de espacios que se van armando, y aquí lo ven mucho, ¿no? Toda esta condición de los vibrados, que es una cortesía sensorial, ¿no? No se trata de que, mira, aquí en la de rayitas chiquitas es la zona de carpintería, no, eso ya para eso existe una placa braille, pero tener esa aproximación sensorial nos ayuda en mucho a tener esa lógica de cómo alguien se puede aproximar desde el tacto con el edificio, tocando el tepetate, tocando el concreto, estos vibrados, esta relación de cerrar, abrir espacios, sombras, elementos que se cierran, que se abren. Y siento que todo eso al final es como un trabajo que lo pensamos, lo logramos, salvamos el proyecto. Ya les platicaré un tema también así político de que nos lo quisieron pintar el edificio, nos lo pintaron, lo salvamos al final, pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que sí es importante ante esta frustración de la escuela de invidentes más grande de América Latina que nunca se habitó y que hoy es un tecnológico, lo pueden ir a visitar, es que tuvimos hace un año y medio, 2 años, la oportunidad de sí hacer un espacio que hoy sí está siendo habitado por invidentes, que es la biblioteca. Sí, que ya presentaremos esas fotos de cómo está habitado hoy, cuando hablemos de ya el uso, ¿no? Pues vamos a seguir con la sala para personas con discapacidad visual. Este proyecto que también, bueno, como dice Mau, después de años de haber hecho invidentes, nos invita con Aculta a hacer esta sala porque pues teníamos la experiencia de haber trabajado con toda esta parte de la ceguera, y creo que de las cosas que es importante recalcar de esta biblioteca es que, a diferencia del trabajo que se había hecho en el resto, digo, supongo que conocen el edificio, es la Ciudadela, ahí vemos un poco la fachada. Gracias, tengo, sí, gracias.
Este es el edificio, era una tabacalera y pues siempre y durante mucho tiempo fue la Biblioteca Vasconcelos. Entonces invitan a Alejandro Sánchez y a Bernardo Gómez Pimienta a hacer el plan maestro para recuperar todo el conjunto, y a su vez invitan a distintos arquitectos a ir interviniendo las distintas crujías de acuerdo al programa. Entonces nos hablan a nosotros, nos invitan a hacer las salas de ciegos. Originalmente las salas de ciegos existían en la biblioteca, eran estas dos crujías al lado de la Plaza del Danzón, y lo que era interesante es que, a diferencia del resto de los arquitectos, que su clienta era la presidenta de Conaculta, porque las bibliotecas que tenían que armar era la biblioteca de Monsiváis pues ya muerto, la que aprobaba el proyecto era ella. En nuestro caso, quien aprobaba el proyecto eran los ciegos, los usuarios, los bibliotecarios, y creo que eso nos dio un punto de partida completamente distinto. Justo el domingo presenté este proyecto en una plática y me preguntaba un arquitecto, Arturo Ortiz, me decía, ¿cuál ha sido de los proyectos, cuál te ha gustado más? ¿No? Digo, al final todos, pero lo que me encanta de este en particular es como todo el proceso, porque creo que es justamente, fue la oportunidad de acercarnos al usuario, suficiente tiempo para entender las necesidades, para transformar el programa original que nos habían solicitado, para entender cómo debe de ser una biblioteca en el siglo XXI, una biblioteca para ciegos, no la biblioteca que tenían al día de hoy, sino la biblioteca que van a necesitar en el futuro, y fue un proceso donde, a pesar de ser obra de gobierno, la calidad está bastante bien, y fue una dinámica muy dura, pero muy interesante. Entonces, de aquí, el plan maestro, peleamos para que nos colocaran al lado de un patio, porque nuevamente queríamos rescatar evidentemente el tema de los olores. Pedimos que estuviera cerca del metro, lo cual era mucho mejor estando en esta zona, y también pedimos que fuera una orientación sur, porque esta sala era tremendamente fría, y de las cosas que descubrimos cuando empezamos a investigar y a sentarnos por horas en la biblioteca fue que los usuarios invidentes viven un espacio social, que llegaba una persona y que estaba sentada ahí quizá 8 horas sin abrir un solo libro, y que entonces nuestro usuario era un usuario que no iba necesariamente a leer, sino que iba a socializar, a fregar a la pobre bibliotecaria, a convivir, porque desde ahí entonces entender que el usuario no era un usuario más, ¿no? Y creo que esa es de las cosas, otra vez, que a partir del sentido común, de acercarnos a nuestro usuario y de entender sus verdaderas necesidades, podemos llegar a conclusiones mucho más interesantes. Entonces, se reubica al sur, logramos que esté en esa sección, nos asignan 2 crujías. Acto seguido, antes de empezar cualquier proyecto, y siempre lo digo porque es muy chistoso, demanda al taller de arquitectura, porque ¿por qué cerramos la sala de ciegos? ¿No? No habíamos ni siquiera tirado unas cuantas líneas cuando ya estábamos demandados por la CONAPRED, porque habíamos cerrado una sala en uso. Era una demanda que había hecho uno de los usuarios, donde hacía una serie de reclamos, entre ellos por qué le íbamos a quitar una sala tan perfecta como esta, ¿no? Esta era la sala que existía, era una sala, pues como vemos, una más de todas las crujías que tenía el espacio, no tenía ninguna adecuación para el uso que verdaderamente tenía, y cuando leemos el programa, pues el programa era literal lo que tenían. Lo que nos pidieron era exactamente lo que tenían, el mismo número de metros lineales del librero, las mesas que tenían, las cabinas sonoras que nadie usaba porque apestaban a perro y porque eran muy pequeñas, y porque pues de acústico que tenía un tablarroca, pues nada, ¿no? Y digo, una vez más, al sentarnos en el lugar,
ahí fue donde apareció otra realidad, ¿no? Oye, ¿por qué se va a sentar allá la bibliotecaria con el débil visual? Pues porque le va a leer un libro que no hay en braille. Entonces, si la mujer se tenía que ir a sentar a la esquina para no perturbar al personaje que estaba leyendo en braille o al otro que estaba oyendo unos cassettes o lo que fuera, empezamos a entender que todo este sistema pues realmente no era así, que el programa era muy distinto y que nosotros teníamos que reconfigurarlo para poder hacer algo que verdaderamente cubriera las necesidades de esta nueva biblioteca. Lo que sí supimos desde el día 1 es que queríamos hacer una planta libre, que no tuviera nada con que se tropezaran ellos, que fuera un espacio de convivencia también, y que lo que sí teníamos que hacer era concentrar el sonido en ciertas áreas donde ese sonido sí fuera muy eficiente. Estas mujeres decían, es que por mi vida que he grabado 10 veces el mismo libro, porque no logro tener una grabación perfecta que yo pueda guardar y después, si alguien viene a solicitar el mismo libro, yo lo pueda quemar en un disco y dárselos. Entonces, todo era como rupestre un poco, ¿no? O sea, sin entender que al final esta biblioteca se volvió casi un site y al tiempo será una biblioteca digital, porque todos los archivos serán sonoros y obviamente pues el libro braille existirá más como un histórico y no como un objeto de uso, que además se desgasta, pues no es muy higiénico. Un 100 años de soledad implica 8 tomos, imagínense el tamaño, ¿no? Entonces, de ahí entendimos que el sonido era todo, o sea, que era una biblioteca que sonaba en todas las líneas, que sonaba por el perro que ladraba, que sonaba por el ciego bastonando o tirando golpes o gritando, que la Moonbatten, que es esta impresora, suena cada tecla que se hace. Y entonces era cómo ahora ordenamos el sonido. Y para mí la composición de este espacio, en gran medida, independientemente que tiene que ver los olores y las texturas y demás, el tema es la sonoridad y cómo componer un espacio a partir del sonido. Entonces, encapsulamos algunos sonidos, quizá los más forzados, liberamos las plantas bajas, generamos una circulación muy clara y entendimos que teníamos que hacer un librero que tuviera múltiples funciones, que fuera desde panel sonoro, panel acústico, pero también librero, pero también locker, pero también área de servicio. Y bueno, hicimos esta estructura para que sucediera eso, una estructura especialmente diseñada para que se colgaran estas cajas y además el entender que si íbamos a componer con el sonido, pues el sonido debía de ser un punto de referencia. Así como antes veíamos estas huellas de concreto en invidentes, en este caso la propia volumetría espacial nos iba a ayudar a hacer un espacio de reconocimiento para el ciego, de decir, cuando estoy… ¿Cómo funciona el eco, ¿no? En un espacio donde tienes casi 6 metros de altura, cómo funciona cuando hay un espacio de trabajo en un lugar muy achaparrado, cómo funciona en una circulación en un punto intermedio. Y bueno, a partir de ahí encontramos estos 5 usos, que son los 5 usos que están implementados hoy en la biblioteca. Una zona para niños que no existía, no estaba considerado el niño ciego. Y entonces un mobiliario que fuera a la altura de los niños, una zona lúdica. Por el otro lado, casi en una sección real de lo que sucede, estos otros 4 usos donde en la planta baja, en esta planta social, dejamos la parte más silenciosa, que es la lectura braille,
pero al mismo tiempo la parte sonora que tiene que ver con bocinas y con libros hablados. Y entonces para eso, otra vez, vamos a entrar ahorita más adelante en cómo esta composición sonora desde lo individual hasta lo colectivo, donde hay un grupo de 4 escuchando un libro, hasta lo ambiental, donde hay una pieza sonora interviniendo en el espacio. Y cómo todos estos sonidos, otra vez un poco como el mole o como los olores, se empiezan a componer y empiezan a definir un espacio. Perdón, no les comenté las partes que sí encapsulan el sonido. Es una cabina súper equipada que además por temas de seguridad tiene computadoras, escáneres audioparlantes, una cosa así, un software muy especializado para que también ellos puedan entrar a internet, escanear cosas, etcétera, ¿no? Y la última, la cabina de lectoescritura, donde el mobiliario tendría que adecuarse para que el bibliotecario le pueda leer, que eso es todavía algo que sucede mucho, le pueda leer el libro al usuario. Entonces, bueno, hicimos estas plantas donde funciona muy sencillo, es la transición a partir del jardín de olores. Tienes una recepción, una zona de conexión vertical, elevador y escaleras, la zona lúdica e infantil, y luego la planta libre con estas acciones entre silenciosas y sonoras, pero controladas. Eso, para comentar lo de la planta libre, nos decían, hay muchos invidentes que vienen a pasar todo el día aquí. Muchos de ellos no tienen un lugar donde estar y es un lugar de encuentro. Entonces, esta idea casi de decir, bueno, ok, toda la parte de estudios en la parte de arriba, hagámosles una planta libre que sea como su sala. Entonces, esta idea casi también muy del análisis de las casas modernas, de si logramos esta planta libre, el uso y el cambio de usos alrededor de ella pueden ser constantes. Exacto. Y en la parte alta tenemos ya las cabinas que están por colores, que incluso a nivel matérico, las super equipadas son en nogal, las lectoescrituras son en maple, porque ahorita vemos cómo también jugamos con 3 tipos de maderas, justamente para este reconocimiento visual fácil de tapetes y de despieces, para evidenciar cosas. Las secciones de cómo están flotando estas piezas. Cuando recién presentamos este proyecto, lo primero que nos decía el director era, oye, está increíble lo de la planta libre, pero esas cabinas no se van a mover. O sea, al final era una angustia tremenda de él, porque decía, pues así como ellos son mucho más sensibles en lo táctil, en lo olfativo, en lo auditivo, también lo son en esta parte de equilibrio. Entonces, si estas cabinas se mueven, serán un fracaso. No, esto está perfectamente calculado, tú no te preocupes. Obviamente con nuestro estructurista era, por favor, Gerson, esto no se puede mover, te lo suplico, y me ponen a experimentar, yo no estoy seguro. O sea, obviamente quejándose todo el tiempo de cómo hacemos las cosas. Y al final, todo el proceso de obra, cada que yo llegaba y me subía, decía, puta, sigue temblando, ¿no? Pero bueno, defendimos a capa y espada que colgaran, entonces colgaron y no se mueven, afortunadamente. Oye, antes de que le cambies, si se fijan, este personaje está casi con este plafón, y si ven acá hay mayor distancia. Y es un tema que quisimos hacer a propósito. Yo fui muy metido en esto porque me parecía muy importante que la presión espacial entre este elemento y este que baja fuera muy fuerte. O sea, que realmente cuando estás como invidente o débil visual, hay esta percepción espacial que se siente más dramática en la medida que hay un contraste entre este espacio y y bueno, y eso te va a generar que eso sea más abierto. En un proyecto de una biblioteca normal, probablemente hubiéramos hecho más corto la cabina y más abierta la parte de abajo. Exacto. Bueno, aquí está la secuencia de estos 3 espacios, de cómo los visualizábamos como en estas transiciones. Justamente todo el trabajo exhaustivo que sí hicimos en toda la parte estructural para que pudieran suceder estas cosas. Estos pasillos están colgados a su vez, o sea, son unos marcos que
técnicamente o teóricamente abrazaban las traves que existían de madera, porque además recordemos que es una preexistencia. Entonces de ahí colgaba todo este sistema y después de este sistema cuelgan a su vez y se amarran las circulaciones. Y aquí, bueno, todo el trabajo para verdaderamente acolchonar de manera sonora el trabajo que se hace allá adentro. Una vez más, lo que decíamos antes de estas texturas de ecos o de refracción y reflexión de la propia voz y de las acciones que se están desarrollando en el espacio. El otro tema, pues lo que decía antes, el amarillo, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con Cecilia, además fue súper bonito porque desde el principio empezamos a trabajar con Cecilia, desde el principio empezamos a trabajar con el acústico para desarrollar este librero, empezamos a trabajar con Hagerman, también otra vez toda la parte del jardín, y fue un proceso nuevamente multidisciplinario, que es como cada vez vemos cómo se enriquece mucho más con lo multidisciplinario nuestra profesión, y el incorporar estos elementos amarillos en todos los gestos que pudiéramos, ¿no? En el barandal, en los muebles de los niños, en el mobiliario, en los escalones, y cómo ser un punto de referencia para esa debilidad visual. Entonces, en estos elementos decidimos incorporar frases. Recuerdo una noche, la supervisión de este espacio, creo que yo la hacía como de 12 de la noche en adelante, no me dejará mentir Pavelito aquí, que también se aventó toda la supervisión, y recuerdo que nosotros insistíamos en que debía de haber todo un proyecto de frases que fuera una composición tipo rayuela en medio de este espacio y que pudiéramos ir dibujando una textura de palabras que les fueran insinuando cosas a los ciegos. Cuando les pedimos estas frases a la biblioteca, de repente nos dan unas frases así, bueno, o sea, sí, de Sócrates y de no sé quién, pero era así como, pues el ciego no ve ni pedo, ¿no? O sea, digo, no decía por supuesto que ni pedo, pero eran frases muy de autores importantes, pero terribles con respecto a la ceguera, o sea, terribles. Y nosotros decíamos, es que justamente no queremos hablar de eso, queremos hablar de que no importa no ver, porque se ve mucho más allá, y entonces hablar justamente de los sentidos. Y pasamos casi una noche entera nosotros buscando esas frases. Por ahí va a haber unas frases de Juhani Pallasmaa hablando de los sentidos, por ahí va a haber unas frases de la pareja de la supervisora de esta obra que escribe súper bonito y que hablaba sobre los sentidos. Entonces, bueno, al final también ese fue nuestro trabajo y fue, pues, por supuesto que rebasa por mucho la parte de la arquitectura nada más, ¿no? Aquí vemos todo este diseño del librero que hicimos 4,000 opciones, lo trabajamos con el acústico, vemos cómo se empieza toda su función a desdoblar en las necesidades del sitio, en dónde podía acceder la mano a los libreros, dónde no, dónde tenía que ser locker, dónde zona para todo el equipo o para todo el equipamiento que finalmente tuvo esta sala. Toda la parte sonora de los rebotes y de cómo poder absorber estos sonidos. Y luego entramos ya en el tema de las maderas, que fue, bueno, otra obsesión. Toda la sala es madera, toda. Creo que yo tuve pesadillas 2 semanas seguidas por saber si habíamos elegido correctamente o no la madera, porque trabajar con la madera es todo un tema. Además, estamos hablando de una obra pública, entonces evidentemente no podíamos usar las maderas macizas que hubiéramos querido usar, pero o sea, no íbamos a aceptar por ningún motivo que nos pusieran chapas. Ya nos había pasado en otra obra que pusieron unas chapas y parecía circo, porque la chapa se repetía así como en el pabellón de Mies, que es hermoso cómo se van espejeando las huellas. Pues aquí se repetía infinitamente la textura espantosa de la chapa de madera. Y dijimos, aquí no nos va a suceder. Entonces era buscar unas maderas que justamente respondieran a estos 3 tonos dramáticos, un intermedio, uno claro, uno oscuro, para que con eso compusiéramos tapetes y también una serie de despieces que marcaran las circulaciones y las duelas a veces más abiertas, a veces más cerradas, a veces más pequeñas, y lograr
que toda esta pieza realmente se integrara a la parte de querer decir algo, ¿no? No elegir la madera nada más porque sí, incluso todo el mobiliario tiene esas maderas y la diseñadora industrial, el día que llegó el mobiliario, fue a colocarlo específicamente porque el tapete tiene que ver con la madera del mueble, con el tipo de cuero con el que se hizo, con la piel que se hizo, una clara y otra oscura. Entonces, digamos que todo está redondeado, ¿no? Seleccionado. Aquí empieza toda la parte sonora, nos pide la presidenta incorporar a un artista. Y nosotros decíamos, pues es que no queremos hacer algo visual. Entonces invitamos a Manuel Rocha, que es el hermano de Mau, que es artista sonoro, a que hiciera una curaduría de 12 artistas que compusieran una pieza en torno a la ceguera. Y tuvimos que hacer toda la gestión con la fonoteca es la que contrata esto, y entonces fue muy bonito porque cuando vemos el discurso con el que cada artista compone una historia atrás de la ceguera, hubo quien se fue un día entero con un ciego, hubo otro que desde la distancia vio y entonces con un arpa hizo cosas, hubo otro que, es decir, cada uno tuvo una aproximación distinta a este tema, y justamente aquí, que estos dibujos son dibujos de ellos, no nuestros, de cómo componen y cómo se imaginan estas texturas o estas piezas, y nosotros sí, de manera obsesiva, hacer estas distintas variables de poder vivir el espacio, desde que la sonoridad saliera del asiento hasta que saliera con una bocina direccional donde de manera individual tú puedes pasar a 1 metro de distancia y no escuchas, ¿no? Hasta que te acercas mucho más, o unas bocinas generales que permiten que un grupo de 4 personas esté oyendo algo, y también unas bocinas en muro que servían también para el sonido ambiental, pero al mismo tiempo iban a incluir estas piezas que pensábamos que iban a armar verdaderamente el espacio sonoro. Nunca pensamos en usar audífonos, pensamos que el espacio tenía que ser inclusivo y que ya el uso de un audífono te aleja, ¿no? Entonces ahí terminó siendo muy compleja a nivel tecnológico. También vemos toda la parte de los tapetes y de cómo estas huellas que flotan en el espacio se reflejan en el piso. Y bueno, este croquis, que es fatal la foto, pero justamente muestra cómo estas líneas hablan del degradado de la sonoridad, ¿no? Entonces son los asientos, de cómo en este punto muy intenso lo sonoro se va deconstruyendo. Y entonces luego las bocinas en este recorrido, las bocinas que salen de muro, y al final nuestro espacio es un espacio absoluto de sonoridad, ¿no? Y ahí está la composición en la que hubo mucho trabajo atrás con los artistas, bueno, en particular con Manuel. Manuel nos asesoraba, los artistas visitaron el lugar para entender si iba a ser, de dónde iba a salir su sonido, si salían del muro o si salían de las losas. Y bueno, creo que eso hacia allá debería de ir la arquitectura, ¿no? No estamos discutiendo si el muro se ve bien o no, estamos hablando de cómo hacer un espacio a partir de lo que no se ve. Y bueno, este es todo el mobiliario que se diseñó especialmente. También hubo toda una gestión atrás de eso, porque pues no queríamos comprar muebles de línea, queríamos que fueran muebles donde los niños fueran amarillos, donde las mesas tuvieran incorporadas el elemento de límite, para marcar un límite entre un lugar de trabajo y otro. Y bueno, este es el espacio que finalmente logramos componer. Y aquí, bueno, esta es la parte del jardín de olores, este era el patio como estaba originalmente. El proyecto que hicimos con Momo, que después la presidenta nos pidió apropiarnos de todo el patio, lo cual creo que fue sumamente afortunado. Y aquí ven otras respuestas al tema del sentido común. Si se fijan, estas zonas están más bien liberadas, que también ayuda a una parte de circulación, pero justamente porque teníamos que aventar las plantas de olor hacia la luz
para que pudieran crecer de manera afortunada. Y entonces sembrar los jazmines en zonas donde pudieran ir trepando, sembrar todas estas especies que son igual romero, citronela, té limón, y estos árboles que sí salen desde el piso, que originalmente también iban a ser naranjos y a la hora de la hora no lo fueron, pero creo que funcionaron muy bien. Y luego nos hablaban del ajedrez, entonces pues nosotros poner unas mesitas de ajedrez, unos tableros de ajedrez dibujados en las mesas, unas bancas. Al final el director decide quitar los tableros porque cuando viene la inauguración medio falsa de Conaculta, justamente el espacio se empieza a vivir. O sea, empiezan a hacer tai chi, empiezan a dar masajes en estas camas, la gente se va a comer ahí. Y entonces el director dijo, no voy a hacer mesas de ajedrez porque los ajedrecistas van a tomar el lugar y no van a dar espacio a que todos estos usuarios que hoy están viviendo este lugar sigan haciéndolo. Y entonces estos fueron los renders con los que promovimos la idea, y luego este es el espacio ya en funcionamiento, que obviamente aquí hicimos todo el trabajo ligado a lo que ya traía el plan maestro. Entonces hicimos unas bancas específicamente que tienen el tamaño para que quepa alguien acostado, con estas piezas que rodean tu cabeza de olores, y donde, bueno, una serie de detalles, y este ya es el lugar terminado y cómo se habita al día de hoy. Y la idea de poderte acostar, ¿no? De ir mucho más allá, solamente sentarte. Yo creo que algo importante entre el jardín y el sonido y los artistas sonoros es lograr abrir un espacio para que haya un interés de los que sí ven, a entrar a un espacio que está muy reservado para la gente que no ve. Y eso creo que de alguna manera rompe fronteras y nos permite hacer menos divisible esta relación entre los discapacitados visuales y un usuario que va a otras salas. Y creo que en Fortuna parece que mucha gente está visitando la sala, y eso implica generar una permeabilidad fundamental, otra vez desde lo político, para que se hagan espacios abiertos. Sí, así es. Nuestras salas eran unos baños, que aquí lo pueden ver. Creo que nos quedan 5 minutos y voy a pasar esto muy rápido para terminar a tiempo. Estas son fotos de justamente el proceso de obra. Hay todo un tema cuando se trabaja con preexistencias, la estructura tiene que ser reversible, no podíamos tocar los muros, todo el sistema de cimentación de estas naves es un sistema de bóvedas, entonces tampoco podían ser cimentaciones profundas, y bueno, tuvimos que jugar con los niveles, los nuevos niveles que traía, entonces en algunos casos tuvimos que hacer rellenos importantes. Nos cambiaron en el camino del proyecto 3 veces de salas, entonces cada sala hoy en día tiene un sistema distinto constructivo en las losas. Eso nos obligó a hacer alrededor de 5 proyectos de aire acondicionado que no queríamos tener. Nuestro proyecto, a diferencia de otras salas, no tenía de origen aire acondicionado, no lo tiene, solamente las cabinas sí tenían que tener un sistema de extracción de olores y de buena climatización, lo cual al final tuvo que ser, sí, un sistema tradicional de aire. Pero bueno, o sea, yo le decía al del aire, uy, 2 cosas, o sea, esto no puede sonar, tu sistema no puede sonar y no puede oler mal. O sea, no puede oler a perro, porque entonces caemos en lo mismo, donde la cabina deja de ser funcional. Y bueno, aquí estas fotos son muy lindas porque se ve justamente, ahora trabajando con preexistencias, imagínense estas columnas, de repente vimos que los muros estaban desplomados hasta 15 centímetros, entonces justamente todo eso se tiene que mover, se tuvo que redibujar prácticamente todo, porque todos los días aparecía algo que no podíamos hacer. Y bueno, fue como un mecano que nuevamente se fue armando en el interior. Toda la estructura es diseñada específicamente para el lugar, entonces las columnas no son columnas comerciales. Ahí vemos toda la parte del piso, donde también esta parte de tesontle, para que no rebotara tanto el caminar en la madera. Ya vemos cómo toda esta estructura se empieza a recubrir
de los sistemas de madera con los aislantes sonoros, se empiezan a ver los despieces, los tapetes, esta famosa planta libre. Hay todo un trabajo desde la iluminación hasta las jaladeras, no podían salir, tuvimos que cumplir tajantemente el reglamento de CONAPRED, que estábamos ya demandados, entonces teníamos que responder de manera adecuada. Las circulaciones son mucho más grandes que lo que te pide normalmente el reglamento, no pueden salir chapas, no pueden salir nada que te pueda lastimar. Como decía Mau, en México la debilidad visual es más bien degenerativa y está ligada a otra serie de debilidades. Entonces, sillas de ruedas, sordomudos, todo empieza a venir precisamente de la pobreza, más que nada, ¿no? Y por ejemplo, aquí las luminarias son focos, son bilfocos, y con todo un sistema de cajillos, es una iluminación indirecta. Cuando ya la sala estaba funcionando, llega el director y me dice: oye, Gabriela, pues que dice la bibliotecaria que esta luz es muy suave, entonces veamos de cómo podemos reforzarla. Y yo le dije: mira, Fernando, si quieres, lo hacemos, pero no sé si recuerdas que la idea original era que los bibliotecarios no leyeran en este espacio, y justamente esta luz es una luz para el que lee en braille y para el que oye un libro y para el que quiere estar. Y entonces, en ese sentido, son otra vez estas líneas cálidas que arman esta espacialidad. Y volteó y dijo: tienes toda la razón, o sea, no vamos a poner más luz, el espacio tiene que empezar, o sea, de alguna manera, el espacio habla de las acciones que se pueden hacer o no se pueden hacer en el sitio, ¿no? Y bueno, aquí se ve, fue muy bonito el proceso de obra porque se ve esta estructura desnuda. Esto fue para la inauguración medio falsa, estaba sin terminar todavía, la construcción de la recepción, toda la parte de plafones también se recubrió con sistemas para absorber los sonidos, el armado de estas cabinas para que también tuviera el amarillo como un fondo, y que, por ejemplo, en esta cabina de Maple, el amarillo es simplemente una huella allá atrás que aparece, la iluminación también indirecta, estas piezas que finalmente se quitaron, estos elementos que cegaban la posibilidad de asomarte al patio a las dobles alturas. La otra tipología de mobiliario ahora en nogal, los detalles que se trabajaron de manera casi exhaustiva, ya el braille construido, toda la huella de bastón, que aquí, por ejemplo, hay muchos tipos de bastones, entonces se hicieron muestras de todas las variables que funcionaran para todos los bastones. Aquí alcanzamos a ver las chapas que se hicieron también en Corian, con el braille incluido. El espacio ya con estos muebles que también pues hicieron muchos prototipos de sillas, de los sillones más altos. Aquí ven el tipo de cuero claro con la madera clara, el oscuro, que otra vez es justo esta composición de texturas, de colores, y el espacio terminado es prácticamente estas imágenes que voy a pasar veloz, son el recorrido por el espacio, es el acceso, la zona de lockers, las frases que al final terminamos eligiendo nosotros, la zona… La idea también, como decía Mau, es que este espacio sea inclusivo, entonces la idea es que el usuario pueda ser cada vez más autónomo, que no requiera de un bibliotecario para actuar y para poder habitar en la sala. Hasta este momento no había llegado el elevador. Ya ahorita está colocado, pero no el elevador que queríamos nosotros, que era una cabina amarilla. Pero bueno, el mobiliario se respetó, se hizo todas estas cajoneras, el tapete. Es decir, creo que para hacer obra pública es un proyecto que tiene una calidad bastante afortunada. Hay gente muy inteligente operando la biblioteca y se pidieron equipos de altísima calidad. Entonces, pues al parecer logramos componer un espacio que además que aporta pues algo distinto de lo que tenían y ve hacia una biblioteca pues más del siglo XXI que del siglo XX, como debe de ser. Da esta posibilidad yo de verdad cada que voy, es un espacio donde te gusta estar, es agradable, y creo que en ese sentido nuestro objetivo de lograr este espacio inclusivo
lo estamos logrando. Los bibliotecarios han desarrollado programas para enseñarnos a leer braille, entonces cuando quieran ir a aprender braille, va a haber un evento donde van a ir los artistas y van a platicar sobre sus piezas, le van a platicar a los usuarios sobre las piezas que van a estar escuchando o todos estos elementos sonoros. No hubo posibilidad de poner todo el equipamiento que proyectamos, pero la sala está lista para recibirlo cuando haya el presupuesto que se requiere. Y bueno, este es básicamente ya terminado y viviéndose la Biblioteca de Ciegos. Sí, que lo interesante es, además ver estas dos obras en conjunto, es cómo en una obra pública grande y con un presupuesto resuelves a una escala las cosas, y cómo en otra escala puedes resolver ya a detalle lo mismo, es decir, se cierra un ciclo, hay una manera de las mismas ideas, las mismas cosas, resolverlas con presupuestos y escalas diferentes. Eso también es importante, como esta condición de sentido común de cómo actuar en cada oportunidad dependiendo de tu cliente, el costo, la dimensión del proyecto, ¿no? El video lo... Sí, hay un video que… ¿Cuánto dura este video? 10 minutos. Ah, son 10 minutos, no. Hay un video que si quieres, en una de esas lo ponemos al comienzo de la siguiente… O la de vacío. O en el del vacío, que es un video muy lindo, que es un chileno sobre la biblioteca de invidentes. Bueno, gracias. Oye…